En el video pasado vimos la definición de continuidad uniforme y esta vez nos tocaría ver un lema acerca de continuidad uniforme que nos va a servir después para demostrar un teorema y con ese teorema vamos a demostrar otro teorema que tiene que ver con integrabilidad, ¿ok? Pero antes de pasarnos a eso, antes de pasarnos a este lema, bueno, vamos a leer el lema y vamos a ver qué dificultades podría tener tratar de mostrar esto ahorita. Sean A menor a B menor a C, estos son números reales, y F continúa en el intervalo A, C cerrado, ¿ok? Debe ser cerrado, ¿ok? Si F es uniformemente continua en A, B, cerrado, ¿no? Y también es uniformemente continua en B, C, entonces es uniformemente continua en A, C, ¿ok? Bueno, de manera breve, o de manera así simplificada, lo que quiere decir es que si una función como esta, por ejemplo, esta es continua, ¿no? Voy a quitar este rectángulo. Si esta función, bueno, esta función es continua, yo creo que es claro que es continua. Bueno, así viendo como que su gráfica es continua. Que sea uniformemente continua en A, B y que sea uniformemente continua en B, C, lo que implica es que sea uniformemente continua desde A hasta C, ¿ok? Eso es lo que nos dice el lema. Ahora, ¿qué dificultades podría tener? La dificultad, pues, o sea, la principal yo diría que, bueno, ya tenemos, si nos damos cuenta, tenemos todos los elementos, o sea, ya tenemos continuidad uniforme, tenemos continuidad, y bueno, tenemos los intervalos, yo creo que todo eso es claro, pero nos faltaría un poco más de práctica para adaptarnos a lo que es la definición. Un segundo, ¿sí está grabando? Sí, sí está grabando. O sea, nos falta un poco de práctica para adaptarnos mejor a la definición de continuidad uniforme, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a ella después de haberla visto. Así que para eso yo propongo ver primero unos ejercicios más sencillitos para después pasarnos a lo que ya es este lema que es muy importante para seguir avanzando en nuestra teoría. Entonces, vamos a bajarle un poquito, bueno, no, vamos a hacerlo aquí. Como una nota, lo voy a hacer como una nota, pero en realidad es como un ejercicio. El ejercicio, bueno, esta nota sería demostrar que g de x igual a c, que de hecho ya la habíamos mencionado anteriormente, justo aquí cuando hablamos de continuidad uniforme y empezamos a presentar el tema, pues ahorita ya tenemos que demostrar que esa función es uniformemente continua, ¿ok? F de x, perdón, g de x igual a c es uniformemente continua. Uniformemente continua. De hecho, si notamos, ¿por qué queremos demostrar en específico esta? Además de que no es tan difícil demostrar esta. Pues porque si nos subimos esta función que tenemos acá arriba en este dibujo, f de x, esta sí es una f de x, pues parte de la función, o sea, desde a hasta b, pues resulta que la función es igual a g de x, ¿no? O sea, es una constante, como es acá. Demostrar que g de x igual a c es una constante, ¿ok? Entonces de aquí hasta acá es constante. Y ya más adelante pues ya no es constante, ya es una función que es, bueno, es una línea recta para el siguiente tramo, ¿no? Pero bueno, vamos a demostrar por ahorita esto uniformemente continua en un intervalo. Tenemos que darle un intervalo. Bueno, le voy a dar el intervalo. Híjole, ¿qué intervalo le damos? Y en realidad esto no importa mucho. Vamos a ponerle simplemente A, B por el momento. Cerrado. Ok. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo sería esta demostración. Le voy a poner aquí prueba. ¿Cuáles son nuestros ingredientes? ¿Qué sabemos? ¿Qué definiciones tenemos que usar? La primera, bueno, como tenemos que demostrar que es uniformemente continua, entonces de ahí podemos intuir que lo que necesitamos es nuestra definición de continuidad uniforme, ¿no? ¿Y cuál era? Una función es uniformemente continua, así que si en un intervalo a, b, aquí tenemos el intervalo a, b, se cumple algo. ¿Qué se cumple? Que para cada epsilon mayor a cero, eso sí lo voy a anotar acá, para todo, de hecho lo voy a anotar aquí como por demostrar.
para todo epsilon mayor a 0, existe una delta mayor a 0, tal que ¿qué? Tal que para todo x, y pertenecientes a quién. Esto debe pertenecer, no, perdón, aquí no era, no, sí, pertenecientes al intervalo. Aquí me confundí. Pertenecientes al intervalo. ¿Y aquí qué debe pasar? Se debe cumplir una implicación, ¿no? X menos y en valor absoluto menor a delta implica que f de x menos f de y sea menor a epsilon, ¿ok? Entonces, ¿cómo empezaríamos la prueba? Tenemos un para todo aquí, entonces tal vez sería buena idea empezar con un para todo, ¿no? Perdón, con un sea. Sea epsilon mayor a 0. Y aquí tenemos un existe, ¿no? O sea, existe un delta. Entonces sería buena idea escribir un proponemos, ¿no? Proponemos. Aquí tendríamos que proponer un delta en específico. Proponemos un delta igual a quién. Lo voy a dejar así en blanco por ahora. Y bueno, ahora ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que considerar estos x y y en este intervalo. Y como tenemos un para todo, pues aquí le voy a anotar un sean. ¿Ok? Sean x, y pertenecientes al intervalo a, b. Es esta parte de aquí. Nos vamos guiando con nuestra definición. ¿Ok? Sean x y y pertenecientes a, b. Y luego que tenemos una implicación. Por demostrar que el valor absoluto de x menos y menor a delta implica que f de x menos f de y en valor absoluto es menor a epsilon, ¿ok? Todo esto es como nuestro primer paso, ¿no? Es un primer paso de la demostración. O sea, decir sea epsilon, proponemos delta, presentar estas otras variables x y este por demostrar, ¿no? Todo esto es como nuestra primera parte de la demostración. Continuaré con otro color para que se vea dónde empieza y dónde termina. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso es suponer, o sea, como queramos demostrar una implicación, un A implica B, pues entonces suponemos A, bueno, eso parece otra cosa, eso parece un supremo de A, suponemos A, y tenemos que demostrar entonces B, ¿no? Esa es como nuestra forma de demostrar una implicación, ¿no? Entonces, eso es nuestro segundo paso. Supongamos que ¿qué? Supongamos que x menos y en valor absoluto es menor a delta. Por demostrar, ¿qué tenemos que demostrar? Que el valor absoluto de f de x menos f de y es menor a epsilon, ¿ok? Y ahora recordamos, todavía no sabemos cuál es la delta que tenemos que proponer, pero pues ya sabemos esto, ¿no? Sabemos que independientemente de la que propongamos, esto de acá es cierto, ¿ok? Que el valor absoluto de x menos y es menor a esa delta que vamos a proponer. Ahora, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso ya es empezar como a ver, a manipular las expresiones que tenemos, a ver a qué podemos llegar. Entonces lo que tenemos es que x menos y es menor a delta. Y a lo que queremos llegar es a este por demostrar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué podemos considerar? Podríamos considerar una cosa que de hecho siempre deberíamos considerar, sería sustituir nuestra función aquí para ver qué pasa, ¿no? Nuestra función de hecho aquí le puse f de x, debería ser g de x porque nuestra función habíamos dicho que era g de x, ¿ok? Aquí me equivoqué, un segundo, no me equivoqué feo, solo aquí era g de x y aquí también era g de x. Y aquí es g de x y aquí es g de y, perdón. ¿Ok? Entonces, sería buena idea aquí sustituir nuestra función para ver como que qué podríamos hacer, ¿ok? Entonces le voy a poner otro por demostrar. ¿Quién es nuestro g de x? Nuestro g de x es c, ¿ok? Menos, ¿quién es nuestro g de y? Pues también es c.
porque así está definida la función. ¿Ok? ¿Y esto a quién es igual? Pues esto es igual al valor absoluto de cero, ¿no? ¿Y eso a quién es igual? Pues esto es igual a cero. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer? Pensemos, ¿qué podemos hacer? A lo que queremos llegar es que esto sea menor a epsilon, ¿no? Pregunta, ¿esto ya es cierto? Pues resulta que sí, que esto ya es cierto así. Se cumple automáticamente. Por eso dije al inicio que no era tan difícil, pero el caso es que tenemos que acostumbrarnos a hacer demostraciones con estos, o sea, con esta parte de continuidad uniforme. No es que sea tan difícil, pero tenemos que acostumbrarnos. Entonces, pues aquí, o sea, no hay mucho que decir en realidad porque se cumple automáticamente. No es que asumamos lo que queremos demostrar, sino que se cumple así solito. Se cumple solito. Aquí voy a hacer la anotación. Se cumple que el valor absoluto de f de x, perdón, otra vez f de x, era g de x menos g de y sea menor a epsilon. Pues, ¿pues qué? Pues el valor absoluto, o sea, ¿cuál es la razón por la cual eso se cumple? Pues porque el valor absoluto de g de x menos g de y, esto siempre es igual a cero, independientemente de cuál sea nuestro x y cuál sea nuestro y. Porque la función siempre es constante, y constante menos constante es igual a cero. ¿Ok? Y pues este es cero, y además, cero siempre es menor a epsilon, porque desde el inicio dijimos sea epsilon mayor a cero. ¿Ok? Y pues ya, no tenemos que hacer mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que teníamos que proponer una delta. Lo que está pasando es que el resultado en realidad no depende de la delta que demos. Puede ser cualquier delta. ¿Por qué? Pues porque no importa en realidad el x y el y. Con cualquiera se cumple. Por eso no importa la delta. Podemos proponer la que queramos. De acuerdo a lo que tenemos que demostrar, con que mostremos que hay al menos una, entonces eso sería suficiente. Por lo que sí tenemos que proponer una. Entonces, ¿cuál podemos proponer? Podemos proponer, por ejemplo, delta igual a 1, o delta igual a 2, o delta igual a 3. Se cumple con cualquiera siempre y cuando sea mayor a 0. ¿Ok? Entonces ahí le voy a poner delta igual a 1. ¿Ok? O de hecho, mejor aún, le voy a poner delta igual a epsilon. ¿Ok? Para hacer después lo que quiero hacer. Y bueno, ya tenemos esto. Aquí podemos, bueno, cada quien le puede ir analizando la demostración, cómo fue. Aquí le voy a bajar lento para que le vayan dando pausa si quieren al video. Le voy a ir bajando lento. Ahí le van poniendo pausa. Y bueno, en caso de que no haya dudas, podemos continuar con la siguiente nota. Esta es la nota 1, ¿no? Para hacer nuestra demostración que queremos. La nota 2, le voy a poner aquí, nota 2, es la siguiente. A ver, la nota 1, ¿qué decía? La nota 1 decía que g de x igual a c es uniformemente continua en a, b cerrado, ¿ok? Nuestra siguiente nota va a ser que h de x igual a, híjoles, ¿cómo le pongo aquí? Le voy a poner un segundo, una letra buena. Le voy a poner, es más, voy a hacer algo. Le voy a poner 5x, pero este caso se puede generalizar en realidad para ax, ¿no? O sea, para esta constante a. Pero yo lo voy a hacer para 5x y como ejercicio cada quien puede hacer la demostración otra vez, pero en vez de 5 le pone una variable aquí, ¿no? Bueno, una variable, perdón, o sea, una constante. Puede ser dx, por ejemplo, donde d pues es cualquier número real, ¿ok? Pero yo lo voy a hacer para 5, ¿ok? H de x igual a 5 de x es uniformemente continua. Es uniformemente continua. ¿En dónde? En b, c, ¿ok? ¿Por qué le estoy poniendo b, c?
si antes le había puesto a, b? Pues porque aquí tenemos una función constante, la cual está en a, b, ¿no? Y aquí tenemos otra que va de b a c, ¿no? O sea, el intervalo b, c, ¿ok? Por eso, como para asimilar a este problema, ¿no? La cosa. Entonces, bueno, eso no importa mucho. El caso es que esto simplemente es un intervalo cerrado. A ver, ¿cómo hacemos la demostración ahora? Esto es un poquito más difícil, pero en realidad tampoco aumenta tanto. Demostración aquí era, demostración. Solamente es cuestión de acostumbrarse a los conceptos y todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Lo que tenemos que demostrar es pues que la función sea uniformemente continua. Nuevamente, cuando tenemos que demostrar cosas como estas, tenemos que considerar siempre nuestra definición, ¿no? ¿Cuál era nuestra definición? Pues la definición es que una función es uniformemente continua si en un intervalo a, aquí tenemos nuestro intervalo, sí que, si para cada epsilon, para todo epsilon mayor a cero, existe una delta mayor a cero, tal que se cumpla algo, tal que para todo x y y pertenecientes al intervalo, en este caso es b, c, se cumple una implicación, ¿no? ¿Cuál es la implicación que se debe cumplir? Pues nuevamente que x menos y en valor absoluto es menor a delta, implica que el valor absoluto de f de x menos f de y es menor a epsilon, ¿ok? Aquí le puse f otra vez, en este caso debe ser h. ¿Por qué? Pues porque nuestra función es h. Para no confundirnos, ¿no? Aquí le voy a poner h. Y bueno, nuevamente, ¿cuál es nuestro primer paso? ¿Cuál es nuestro segundo paso? Nuestro primer paso es dar nuestro epsilon, ¿no? Como lo hicimos acá arriba. Sea epsilon mayor a 0, proponemos una delta, luego presentar nuestros x y nuestro y un por demostrar, ¿no? Eso nuevamente lo volvemos a hacer, ¿no? Para mantenernos siempre ordenados y ver qué es lo que sigue. Entonces empezamos. Sea epsilon mayor a 0, es esta primera parte. Sea epsilon mayor a 0, proponemos, y aquí dejamos un espacio en blanco, ¿no? Para después anotar cuál es el delta que proponemos. Nuestro siguiente paso, ¿cuál es? Sea, nuestro siguiente paso es presentar las variables x y y, ¿no? Sea x, y, sean, porque son dos, sean x, y, pertenecientes a b, c. ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar que el valor absoluto de x menos y es menor a delta, implica que el valor absoluto de h de x menos h de y es menor a epsilon, ¿no? Y a ver, nuevamente, esto es una implicación. ¿Cómo se demuestran las implicaciones? Dando por hecho la primera parte y llegando a la segunda parte, ¿no? Voy a cambiar de color porque esta ya es la segunda parte de nuestra demostración. La segunda parte dice así. Supongamos que el valor absoluto de x menos y es menor a delta. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Poner nuestro por demostrar. Por demostrar que el valor absoluto de h de x menos h de y es menor a epsilon, ¿no? Esto es lo que queremos demostrar. Ahora, estos son nuestros dos primeros pasos. ¿Cuál era el tercero, de acuerdo a nuestra otra demostración? Nuestro tercero, un segundo, 1, 2, 3, ok. Bueno, nuestro siguiente paso ya es empezar a considerar y ver las cosas que tenemos, ¿no? O sea, aquí tenemos esto, queremos llegar a esto. Lo primero que podríamos hacer es sustituir, ¿no? Esto aparte ya es un poco más de creatividad, de ver como que qué puedes hacer. Y si quieres llegar a esto, pues conviene sustituir, ¿no? Aquí nos conviene sustituir para ver otra vez a qué queremos llegar. A lo que queremos llegar. ¿Quién hará nuestro h de x? Nuestro h de x es 5x, ¿no? H de x igual a 5x.
5x. ¿Y quién es nuestro h de y? Pues nuestro h de y es 5y. ¿Ok? Queremos demostrar que esto es menor a epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué más sabemos? Esto sabemos, ¿no? Esto ya lo habíamos dado por hecho. Supongamos que x menos y en valor absoluto es menor a delta. Nuevamente, todavía no sabemos cuál es nuestro delta, pero lo sabremos pronto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya sabemos, aquí lo voy a anotar, ya sabemos, siempre hay que tratar de usar las cosas que sabemos, como que ya habíamos anotado. Ya sabemos esto. Valor absoluto de 5y, 5 perdón, 5 perdón, x menos y, valor absoluto es menor a delta, ¿ok? Y ahora, ¿qué nos convendrá hacer? De esta desigualdad que ya sabemos que es verdadera, ¿qué podemos hacer para llegar a esta otra que tenemos acá? De hecho, le voy a cambiar el color a mi lápiz, un segundo. Un segundo. Listo. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué se parecen esta de acá arriba y esta de acá abajo? Pues se parecen mucho en realidad. De hecho, las voy a poner lado a lado. 5x menos 5y. Esta es esta de acá arriba, ¿no? Y la de abajo, pues es x menos y, ¿no? Las dos en valor absoluto. Se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo podemos hacer que la de abajo llegue a ser como la de arriba? Pues lo que podemos hacer es multiplicarla por 5, ¿no? Porque si la multiplicamos por 5, pues entonces ya tendríamos el valor 5 por el valor absoluto de x menos y. Y el 5 lo podemos meter dentro del valor absoluto, ¿no? Nos quedaría el valor absoluto de 5x menos 5y, ¿no? Bueno, haciéndolo paso por paso, no hay que adelantarnos. Sería el valor absoluto de 5 por x menos y. ¿Sí se ve eso? Sí, todavía se ve. Y bueno, ahora sí distribuyendo nos quedaría 5x menos 5y, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, si multiplicamos esto que ya sabemos que es verdadero, si lo multiplicamos por 5, entonces llegamos a lo de que tenemos arriba, ¿no? Entonces voy a borrar esta nota aquí hacia abajo y la voy a volver a escribir bien. Entonces ya sabemos que esto es verdadero, ¿no? Le voy a poner aquí, multiplicamos por 5. Por 5. ¿Y qué nos da? Nos da 5 veces, y recuerden, cuando multiplicamos, en este caso por un número positivo, 5 es un número positivo, pues tenemos que multiplicar de los dos lados, y nos daría así, ¿no? Para que se siga manteniendo la desigualdad. 5 veces el valor absoluto de x menos y es menor a 5 veces delta, ¿ok? ¿Y ahora qué hacemos? Pues aquí ya sería como meter el 5 dentro, es decir, le voy a poner aquí, es decir, valor absoluto de 5 por x menos y es menor a 5 delta, ¿no? Es decir, el valor absoluto de 5x menos 5y es menor a 5 delta. ¿Y quién es 5x menos 5y? Pues este 5x menos 5y es nuestro h de x menos h de y. ¿Ok? Fíjense que no lo hemos dado por hecho en ningún momento. Estamos partiendo de algo que ya sabemos que sí es verdadero, que es esto de acá. Este valor absoluto de x menos y es menor a delta. Y bueno, esto es menor a 5 delta. ¿Y quién es delta? Todavía no hemos dicho quién es, pero ya la podemos proponer. ¿Qué nos conviene proponer como delta para que esto ya nos dé epsilon? Para poder decir que esto de acá, es menor a epsilon. O sea, ¿qué podemos proponer? Pues podríamos proponer un ejemplo, sería delta igual a epsilon entre 5, ¿no? Podríamos proponer eso para que se cancelaran y ya obtuviéramos eso que queremos, ¿no? Es un ejemplo. No es la única en realidad, pero pues es un ejemplo. Entonces, cuando delta es igual a epsilon entre 5, tenemos
que el valor absoluto de h de x menos h de y, esto es menor a 5 por delta. Quien es delta es epsilon entre 5. Y esto es igual a epsilon. ¿Ok? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que nuevamente el valor absoluto de h de x menos h de y, ¿esto aquí es menor? Esto es menor a epsilon. ¿Ok? Y pues ya estaría esta demostración. Ya acabamos también con esta nota. Recuerden que estos son como notas que quería hacer para ahora sí pasar al lema. ¿Ok? A ver, el lema yo creo que lo vamos a continuar en el siguiente video para que no se alargue tanto esto. Y bueno, por ahora sería todo.